Hello and welcome to another episode of India and Hola Global. y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos aún más, considera hacerte miembro de YouTube, Patreon o simplemente donar pequeñas cantidades usando el enlace que aparece en la descripción de abajo. De cualquier manera, por favor mira el programa, dale a me gusta, comparte y comenta. Without further ado, Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestra invitada, Tings Chak. Tings es investigadora en el Instituto Tricontinental de Investigación Social, coeditora de la edición internacional de Wenhua Songheng, una revista de pensamiento chino contemporáneo, y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Tsinghua, en Pekín. Tings, bienvenida de nuevo a India y la Izquierda Global. Thanks, welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí. The latest edition of La última edición de Wenhua Songheng analiza lo que usted denomina la transición ecológica de China. Can you talk about ¿Puede hablar un poco sobre Wenhua Songheng y explicar por qué la llamó la transición ecológica de China? ecological transition? Claro. Así que, la revista que comenzamos, al menos la versión internacional de esta revista, empezó a principios de 2023 como una colaboración con la revista china de ese nombre, que tiene sus raíces en los últimos 15 años, intentando realmente estimular el debate entre la amplia izquierda de intelectuales en China. Esto fue a finales de la década de 2000, después de un periodo en el que hubo una especie de disminución de esos debates de izquierda dentro de China. Y por eso este espacio ha sido muy importante para reunir esas voces de un espectro amplio, diría yo. Así que en 2023, como parte de Tricontinental, así como de un proyecto de Dongsheng que yo estaba ayudando a coordinar, nos unimos para hacer una versión de esta revista para audiencias internacionales, en inglés, español y portugués. La evaluación en ese momento era que había mucho análisis y diferentes opiniones sobre el desarrollo de China, cómo China ve el mundo, cómo China se relaciona con el mundo, pero realmente nos faltaba un espacio donde pudiéramos interactuar con los debates y pensamientos de estos pensadores clave dentro de China. Creo que a veces existe bastante el mito de que, bueno, en China no hay debate, no hay discusión, ya sabes, censura y ese tipo de semi-autoritarismo, como se le llama. Pero esa no es exactamente la realidad. Por eso pensamos que podríamos tender un puente, seleccionando una serie de artículos y publicando 2 veces al año. Inicialmente, habíamos planeado publicar 4 veces al año, pero fuimos demasiado ambiciosos al principio. Así que decidimos seleccionar artículos específicamente para nuestro público del sur global. El diálogo con las realidades del sur global pretende explicar un poco sobre China, los desafíos y los avances en China, pero también ese compromiso con el mundo. Así que este es nuestro 6º número. Sabemos que la cuestión medioambiental no es solo una cuestión china. Obviamente, es una cuestión para la humanidad. Pero algo que hemos notado es, estoy aquí sentado en Pekín, mirando un cielo azul brillante. No hay ni una nube. Y creo que esta puede no ser la imagen que mucha gente tiene de Pekín, recordando que hace solo unos años, los titulares que dominaban el mundo sobre China y sobre Pekín trataban realmente de la crisis de la contaminación del aire. Incluso se la apodó la Airpocalypse en aquel momento. Había imágenes concretas de Pekín, donde los niños caminaban con mascarillas protectoras y el horizonte era de un gris desolador. Esto se veía como el resultado del fuerte crecimiento industrial y la falta de leyes medioambientales. Simplemente el lado feo e inevitable del llamado milagro económico chino, y que era algo inevitable, que este era el precio que había que pagar a nivel medioambiental. Creo que mucha gente sigue viendo a China de esa manera. Pero si vives aquí, especialmente en los últimos años, ves que está ocurriendo algo mucho más dinámico. Por eso quisimos centrar este número como equipo editorial en lo que llamamos la transición ecológica de China.
se encuentra realmente en un estado de transición, como siempre, como este tipo de experimento socialista. Pero queremos centrarnos en 3 áreas que analizan cómo se percibe y aborda el lado real, el coste medioambiental del rápido crecimiento económico de China. Cómo se está reparando también en términos de restauración de las zonas más vulnerables. Y además, cómo estamos observando esta transición hacia una nueva economía basada en energías renovables. Nuevas energías en las que China ha asumido realmente un papel de liderazgo en los últimos años. Podemos hablar un poco más sobre ello, pero esa era en parte nuestra perspectiva editorial y la razón por la que surgió esta versión internacional de Wenhua Zhongheng. I want to start with your article. Quiero empezar con tu artículo. Era sobre, perdona mi pronunciación, ¿es el lago Erhai? Bien, creo que es un buen punto de partida que nos resumas. ¿Cuál era el estado del lago antes de los programas de restauración que has detallado extensamente? En cierto modo, eso fue el resultado del crecimiento que China experimentó en los años 80 y 90. Así, ¿puedes hablar un poco sobre qué tipo de crecimiento económico llevó a qué tipo de contaminación en esa ecología, antes incluso de hablar del programa de restauración? De ese modo, podremos entender mejor la naturaleza, la escala y el alcance de los programas de restauración. Sí, creo que ese es un punto de partida importante. Solo quiero señalar, antes que nada, que este fue un artículo que coescribí con Xiong Jie, quien también es investigador en Tricontinental. En los últimos años, tuvimos la oportunidad de visitar esta región alrededor del lago Erhai, que está en la provincia de Yunnan, en el sur de China. Quizá, para dar un poco de contexto sobre dónde estamos en China, el lago Erhai es un lago enorme. De hecho, es el 7º lago de agua dulce más grande de China. Así que es bastante grande y considerable, no solo como el sustento vital de una región, sino también históricamente significativo para la gente local de allí. Y está en la prefectura de Dali, que es una prefectura en la provincia de Yunnan. Lo realmente interesante es que Dali tiene una larga historia, porque Yunnan es la provincia de China, que en realidad es la más diversa étnicamente. Recordando que China tiene 56 grupos étnicos. Los Han son la gran mayoría, pero también hay otros 55 grupos étnicos. En esta región, y en la prefectura de Dali, más de la mitad de la población pertenece en realidad a grupos étnicos minoritarios, siendo el pueblo Bai el grupo más numeroso allí. Así que esta ciudad fue una antigua capital y tiene una historia muy larga. De todos modos, no entraré en eso, solo quiero señalar las especificidades de la región. Es una zona realmente hermosa, llena de montañas. Y así, básicamente, especialmente en las décadas posteriores a la reforma, vimos cómo este lago era cada vez más devastado por la contaminación, que está vinculada, por supuesto, al rápido desarrollo económico de la época. Este artículo analiza las 3 principales fuentes de cómo comenzó esa devastación. Una de ellas proviene, como ocurre en muchos países del sur global, de la llegada de fertilizantes y pesticidas durante la llamada Revolución Verde. La agricultura industrial también llegó a China. Como resultado, muchos de esos pesticidas y fertilizantes empezaron a escurrirse hacia el lago. Hablaré un poco más sobre eso. Esto también se combinó con métodos tradicionales de pastoreo de ganado, cientos de años de pastoreo, pero también había aspectos en los que la escorrentía procedente de la ganadería estaba causando problemas, como la eutrofización del agua. Todo esto se agravó con la rápida urbanización alrededor del lago, el auge del turismo y otros factores, lo que provocó que el cuerpo de agua se volviera inadecuado para el contacto humano. De hecho, así fue calificado y posteriormente perdió gran parte de su biodiversidad y quedó en un estado muy precario. Así que eso es, más o menos, el contexto y la explicación de cómo llegó a estar tan contaminado.
So walk us through when and how Explícanos the cuándo y cómo comenzaron los programas de restauración. Además, habla sobre el replanteamiento de la estrategia de desarrollo del Partido Comunista de China cuando la ecología pasó a formar parte de la ecuación del desarrollo social. ¿De qué maneras la gobernanza socialista reconcilia la tensión entre promover el crecimiento y proteger el medio ambiente? and also protecting the environment? Absolutamente. Quiero decir, ya en los años 90 se veían grandes problemas. Las floraciones de algas se estaban volviendo abundantes. Así que las primeras medidas realmente surgieron en ese periodo, ya a finales de los 90. Algunas medidas para prohibir, por ejemplo, las embarcaciones de pesca motorizadas o ciertos tipos de contaminantes. Todo lo que contenía mucho fósforo fue prohibido para su uso y venta en la región. Y también hubo esfuerzos para restaurar algunas zonas a hábitats naturales. Pero estas medidas tuvieron un éxito limitado, porque en general no pudieron frenar la contaminación y también provocaron cierto declive económico en la región, ya que el sustento de muchas personas dependía de la pesca y otras actividades relacionadas. Diría que a principios de los años 2000, y esto no es solo al observar el High específicamente, sino al país en su conjunto. En ese momento, Pan Yue, que asumió el cargo de viceministro en el Ministerio de Protección Ambiental. Esto fue en los primeros días de este organismo político. Solo para que lo sepas, Pan Yue es hoy el actual jefe de la Comisión Nacional de Asuntos Étnicos. Pero en aquel entonces, hace 20 años, era uno de los viceministros más jóvenes. Transformó por completo el enfoque del país sobre cómo se realizaban las evaluaciones de impacto ambiental. Se le consideraba estricto con los delitos medioambientales, en el sentido de que detuvo decenas de proyectos que sumaban cientos de miles de millones de yuanes, impuso enormes multas a los infractores y realmente cambió la forma en que se llevaba a cabo la protección del medio ambiente. Una de las cosas que ya estaba planteando entonces era afirmar que nuestro modelo actual de desarrollo económico es insostenible. Lo dijo a finales de la década de 2000. También dijo, de forma interesante, que no solo es insostenible, sino que la contaminación ambiental, según sus palabras, había restringido gravemente nuestro crecimiento económico. Así que ya estaba revirtiendo esa idea de que proteger el medio ambiente está reñido con el crecimiento económico. Y de hecho, al considerar que a largo plazo proteger el medio ambiente es absolutamente necesario para cualquier tipo de crecimiento económico, y también para abordar lo que él llamaba injusticia social, que está vinculada a la injusticia medioambiental. Todo esto, en cuanto a cómo también podría provocar una especie de círculo vicioso, donde surgen cuestiones sociales cuando no abordamos las cuestiones medioambientales, me pareció bastante interesante. Él relacionó esos temas. Así que, en este contexto, también vemos que se implementa un nuevo conjunto de políticas en Arhai. Y esto no fue solo, ya sabes, podemos hablar mucho sobre cómo este tipo de políticas suelen llegar al nivel descentralizado y de base, pero esta vez, algunos científicos importantes empezaron a venir a Arhai para estudiar lo que estaba ocurriendo, analizar las fuentes reales de contaminación y comenzar a presentar sus hallazgos e informes. Concretamente, un científico de Kong Hainan, que había estudiado en Japón y regresado, hizo un informe. Y este video llegó al nivel más responsable. El Consejo de Estado, que en realidad es uno de los órganos más altos del país, decidió que se necesitaba un programa nacional de control y tratamiento de la contaminación del agua para Arhai. Esto comenzó a finales de la década de 2000. Esto permitió movilizar todo un conjunto de recursos gubernamentales, científicos y locales para empezar a elaborar planes y medidas concretas a nivel local y abordar este problema de una manera mucho más coordinada, en lugar de las medidas fragmentadas que se habían tomado en los años 90.
Podemos entrar en un poco más de detalle, quizá, dependiendo del interés de sus oyentes. What maybe the interest is for your listeners. I think one question that fits well here. Creo que una pregunta que encaja bien aquí y que además te permitirá profundizar en el hilo que estás siguiendo es que muy a menudo existe esta imagen, ya sea un proyecto desarrollista o la protección medioambiental o la reforestación, etcétera, de que en China todo se impone desde arriba de una manera muy autoritaria. Pero lo que me gustó de tu artículo es que muestras cómo, además de la implicación de altos cargos del partido y científicos de universidades de élite, también hay residentes locales, agricultores y empresarios que fueron incluidos en ese proceso consultivo. Lo llames democrático o no, sin duda existe un proceso más sustantivo y participativo a través del cual se implementaron las medidas de protección medioambiental. ¿Puedes explicar un poco cómo el partido realmente moviliza estos esfuerzos colectivos para alcanzar sus objetivos desarrollistas y, en este caso, también sus objetivos ecológicos? No, creo que eso está en el núcleo de por qué queríamos escribir este artículo, porque realmente nos fascinó, al ir allí, ver ese tipo de movilización y participación masiva. Y eso era necesario. No se trataba solo de hagamos esto más democrático para ciertas personas. Por supuesto, eso forma parte, pero también es necesario para alcanzar estos objetivos. No es posible, como una medida de arriba hacia abajo, decir, vale, desde el centro, ahora el gobierno central dice que el medio ambiente es importante y ahora todos tienen que correr y hacerlo realidad. No funciona exactamente así. Hay mucha coordinación entre diferentes actores. Y una de las cosas, quiero decir, lo estaba mencionando, voy a dar un ejemplo sobre, ya sabes, Kong Hainan, que era ese científico de una universidad en Shanghái. Y él dirigía el equipo con diferentes unidades. Pero vas al terreno y empiezas a estudiar y te das cuenta de que, vale, uno de los productos agrícolas principales es el ajo. Y tienen un tipo muy específico de ajo llamado ajo de bulbo único que se estaba produciendo. Y era el más contaminante. Así que entonces creas una política y dices, vale, vamos a sugerir que en un radio de 200 metros de la costa no se pueda plantar esto por la escorrentía inmediata. Bien, pero entonces tienes que decir, eso no es suficiente. No puedes simplemente decirles a los agricultores locales, ahora está prohibido. Tienes que proponer realmente otras soluciones posibles para que la gente pueda seguir generando ingresos y continuar produciendo. Así que también se trata de crear, por ejemplo, otras variedades de cultivos, principalmente frutas y otros, que sean más ecológicas y adecuadas para la región, y luego intentar animar a los residentes locales a empezar a plantar de esa manera. Pero por supuesto, va a haber resistencia. La gente ha hecho las cosas de una determinada manera durante mucho tiempo. Normalmente las personas son reacias al cambio, a menos que realmente entiendan el motivo. Así que incluso científicos como Kong iban de un lado a otro, y no estaban allí solo para tomar medidas y luego redactar un buen informe. Él iba llamando a las puertas de las casas, hablando con los campesinos, intentando tanto educar como aprender también. Es una vía de doble sentido. Entender por qué se utilizan ciertos métodos de siembra, cómo convencer a la gente y generar confianza para que existan otras formas de plantar. Quiero decir, esto es un trabajo de base diario, pero puedes ver que no solo participaron científicos o líderes del partido, había todo tipo de personas involucradas. Y fue interesante, ¿sabes? Porque obviamente los líderes locales del partido tienen un papel importante a la hora de asumir el liderazgo, ¿verdad? Así que también decían, empieza por tu propia familia, empieza por las empresas que conoces e intenta convencerlas de asumir roles de liderazgo, de dar ejemplo. Y eso se veía en todos los sectores, y llevó tiempo construir ese tipo de consenso. Solo quiero mencionar otro ejemplo de cómo, por ejemplo, las empresas tienen que ser incluidas en esto. Sabes, no basta con decir, vale, ahora el gobierno central va a intervenir e invertir para resolver este problema.
No es posible. Ese tampoco es un mecanismo sostenible, y no es así como funciona el gobierno. Así que, en uno de los aspectos, hubo otro equipo de otra universidad que dijo, de acuerdo, la ganadería lechera es un gran problema. ¿Cuál es el problema? Porque las vacas obviamente defecan, tienen excrementos de sobra, y todo eso está entrando en el agua sin ningún tipo de tratamiento. Así que lograron convencer a empresas locales para construir fábricas y empezar a convertir eso en fertilizantes orgánicos, que también son buenos para la producción. Entonces, el gobierno puede intervenir y subvencionar, diciendo, bien, si compras agricultores locales, te subvencionaremos por recoger ese excremento y convertirlo en fertilizante. En ese caso, ahora estas empresas tienen algún incentivo para hacerlo. Han establecido estos centros de recogida en cada pueblo alrededor de Dali, el lago Edhai. Y a su vez, en realidad, no solo se está produciendo fertilizante para todos los agricultores locales, sino que también se está vendiendo en todo el país y en cierta medida se está exportando. Así que tenemos que encontrar los beneficios tanto para las empresas como para los agricultores, para que puedan mantener sus medios de vida y obtener ingresos. Así que creo que de alguna manera se puede ver cómo este tipo de dirección de la política nacional, ya sea que provenga directamente del presidente Xi Jinping, quien ha mostrado mucha preocupación por el medio ambiente, o de personas como Pan Yue, termina influyendo en los niveles donde hay científicos y universidades que ayudan a desarrollar soluciones basadas en la ciencia, y luego la capacidad de movilizar a varios sectores a nivel local para que eso se lleve a la práctica de manera concreta. Por eso creo que Edhai fue un ejemplo muy interesante para mostrar y demostrar cómo funciona ese proceso. Tenía curiosidad por saber si podrías contarnos un poco la historia de Holly Cheng. Perdón, quizá no pronuncie bien el nombre. Bien, como decías, Pan Yue fue fundamental para impulsar la idea de que la sostenibilidad ecológica no está necesariamente reñida con el crecimiento y el desarrollo, al menos a largo plazo. Y me pareció que la larga historia que cuentas sobre Holly Cheng nos muestra cómo, finalmente, tras un camino tortuoso, logró ganar buen dinero. Pues Stein Berkseis Thing. Sí, quiero decir, realmente es un líder local maravilloso. Es un residente local que en este proceso realmente ha surgido como un líder local, ¿sabes? Proviene de un entorno campesino típico, un entorno agrícola. Creció junto al lago. Cuenta historias sobre cómo en los años 70 y 80 había un cierto tipo de planta que crecía en el lago, y ellos las recogían, las cocinaban y las comían. Es una delicia local. También fue testigo de cómo el lago se convirtió, en realidad, en un estanque tóxico. Así que su vida está completamente ligada a los altibajos, literalmente, del lago, incluidos todos los momentos difíciles. Al principio era piscicultor, pescador. Creció con eso como su fuente de ingresos, la de su familia. Pero como mencioné, recuerda que en los años 90 ya hubo fases iniciales que implicaron prohibir la pesca motorizada y ciertos tipos de acuicultura. Así que él fue una de las personas, como muchos otros, que básicamente acabó vendiendo su barco motorizado como chatarra. Ya no podía trabajar en eso. Y entonces, en el periodo de los 90, también fue una de las muchas personas que se fue a otra ciudad a trabajar, como un trabajador migrante. Como sabes, es un gran problema en China. 300 millones de personas en China son trabajadores migrantes que van a otras ciudades y regiones a trabajar. Así que él fue uno de ellos. Y luego, en algún momento de los 2000, regresó y decidió abrir una casa de huéspedes. Porque en ese momento, el gobierno tenía un proyecto llamado el Proyecto de Aldea a Aldea, que conectaba todas estas aldeas a través de carreteras e infraestructuras.
Y así fue posible abrir una casa de huéspedes, porque ahora la gente podía llegar más fácilmente y el turismo empezaba a florecer. Pero luego, en estos últimos 10 años, se implementaron nuevas políticas en las que dijeron, vale, dentro de esta región concreta, esta zona de amortiguamiento alrededor del lago, no podemos tener actividad económica, incluyendo, por ejemplo, que las casas de huéspedes viertan sus aguas residuales. Imagina, a medida que crecen, cientos de ellas construyéndose alrededor. Eso es completamente insostenible. Así que él fue una de las personas afectadas y tuvo que trasladarse realmente a una nueva comunidad. Hubo formas en que la gente fue reubicada para restaurar ciertas áreas. Y finalmente, quizá hace 3 años, pudo conseguir un terreno y empezar a formar parte de esta transición hacia métodos de agricultura más ecológicos. En particular, cultiva arroz y colza bajo la supervisión de estos grupos de recuperación que se han formado a lo largo de los años. Y al final de toda esta experiencia, ahora está produciendo este arroz ecológico. De hecho, tengo algo abajo que nos dio la última vez que lo visitamos. Y cuenta la historia con mucho orgullo. Ya sabes, como alguien que realmente creo, hizo sacrificios personales, como muchos tuvieron que hacer, para preservar ese bien común colectivo que es el lago. Sin el lago, no hay posibilidad de un futuro económico para nadie. Al menos hasta el año pasado, la última vez que lo vi, ya estaba en proceso de convertirse en miembro candidato del PSSH. De hecho, creo que a través de este proceso también ganó una especie de confianza política en sí mismo como líder y también un interés en oficializarse más como dirigente del partido. Así que ya veremos. No he tenido noticias desde entonces, pero está en camino de convertirse en miembro del PSSH. ¿Conociste a alguien durante tu estudio o encuesta que fuera extremadamente crítico con algunas de esas políticas? Por ejemplo, los programas de reubicación. Has descrito cómo muchas casas fueron trasladadas a otras zonas que presumiblemente eran menos sensibles desde el punto de vista ecológico. Tenía curiosidad por saber si todo el mundo era positivo o si había algunas voces disidentes, por así decirlo. Quiero decir, cada persona va a tener su propia opinión sobre cómo debería suceder. Había mucho descontento. Había muchas cosas que la gente no quería hacer. La gente no quiere mudarse. Y la gente es escéptica sobre si, en caso de mudarse, podrá mantener los mismos ingresos que tenía. Todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas, creo, es que para poder tener realmente ese nuevo, se llama la Ciudad 1806, para conmemorar a esos 1806 hogares que se mudaron. Esa es la nueva ciudad. Eso significa ser capaz de convencer a la gente. Algunas personas, por supuesto, lo hicieron por razones económicas. Exacto. Pero una de las cosas es que si visitas la ciudad ahora, toda la gente acabó mudándose. La vivienda y las condiciones. Es un lugar precioso, precioso para vivir, ¿sabes? Y creo que eso también convence a mucha gente. No estoy hablando de mansiones burguesas ni nada por el estilo, pero es un lugar muy cómodo para vivir. Las casas están mucho mejor equipadas, la comunidad está mucho mejor preparada para los mayores y para los jóvenes. La calidad de la vivienda es mucho mejor, así que en ese sentido la gente también ve que sus condiciones de vida han mejorado. Además, el lago, creo que eso es algo importante que convence a la gente con el tiempo. Es que ahora el lago es potable. El agua es potable ahora. Eso es algo en lo que creo que la gente participa de alguna manera, aunque quizás no lo hicieran hace 20 años, o incluso hace 5 años. Pero estas son cosas que, ya sabes, se ven, esas mejoras colectivas. Así que yo había escuchado a personas que tenían muchas dudas, quiero decir, incluso el Señor no estaba, ya sabes, ahora estamos contando la historia posteriori. Puedes imaginar lo difícil que fue durante el proceso. Así que Él es solo una de esas personas que tenía muchas preocupaciones, muchas, ya sabes. Y no está diciendo, oh sí, siempre he apoyado cada medida,
y nunca he tenido dudas, nunca he tenido opiniones diferentes. Definitivamente es una de esas personas. Differing views. He's definitely one of those people. Yeah, I wanted to ask you this because not because I expect, Sí, quería preguntarte esto, no porque espere que un proceso complicado como reconstruir un hábitat ecológico sea algo sencillo, sino para resaltar el hecho de que China tiene todos estos procesos disputados, democráticos y consultivos como cualquier otra sociedad. Y no es algo en lo que, ya sabes, los dictadores del partido simplemente impongan las cosas desde arriba. También quería preguntarte sobre tu uso del término civilización ecológica, por dos razones en particular. For two reasons in particular. Civilization traditionally is associated with La civilización se asocia tradicionalmente con los logros de la modernidad, ciudades, edificios, monumentos, torres. Entonces, ¿cómo se alinea eso con la ecología? Y además, en el contexto chino, ¿qué significa eso? Porque hay mucha literatura sobre la idea de civilización en China. Mucha gente dice que es una civilización continua, con una larga tradición escrita, etc. Pero también hay muchas personas críticas con la idea de civilización, diciendo que conduce a un nacionalismo burdo y cosas por el estilo. Así que si pudieras explayarte un poco sobre tu elección de la frase o la categoría civilización ecológica, ¿y qué significa específicamente en el contexto chino? Does it mean specifically in the Chinese context? Quiero decir, creo que en los últimos años hemos escuchado algunos términos nuevos como civilización ecológica. Otro, que es bastante difícil de traducir, aunque suena como un poema, es montañas verdes y aguas cristalinas. Ya sabes, son términos muy evocadores. ¿Acabas de citar al presidente Xi Jinping? Quiero decir, es algo que él acuñó, pero ahora se ha convertido en una especie de directriz política, desde el más alto nivel, sobre cómo se gestionan las políticas medioambientales. Pero creo que, de alguna manera, estos términos suenan bastante evocadores, pero pueden ser bastante abstractos y difíciles de entender fuera de un contexto chino, o incluso dentro de un contexto chino. ¿Cómo se materializa eso en la práctica? Creo que suenan muy atractivos. Creo que Arsha es, en cierto modo, un buen ejemplo. Cómo esa visión política, como mencionamos antes, guía una política y luego se convierte en una campaña o programa concreto sobre el terreno. Y así, este tipo de ideas sobre la civilización ecológica, especialmente la de montañas verdes y aguas claras, que es otra más, creo que están muy conectadas, es algo que Xi Jinping lleva promoviendo desde hace 20 años, obviamente antes de ser presidente, cuando aún era secretario del partido en la provincia de Zhejiang, en el comité del partido de la provincia de Zhejiang. Así que ya estaba promoviendo esta idea. Creo que similar a lo que decía Pine, la idea es que preservar estas montañas verdes y aguas claras, preservar tu entorno natural, forma parte de poder mantener un camino de desarrollo económico hacia el futuro, y que el medio ambiente es la base de esa prosperidad. Así que creo que eso ha sido bastante coherente. Y de alguna manera, creo que la civilización es algo que todavía se está comprendiendo constantemente. Según mi propia comprensión, esta idea de un Estado-civilización, entre otras cosas, intenta cultivar y entender el proceso de modernización de China, una modernización socialista, en conexión con una historia y una cultura más largas. Creo que esto es solo parte del proceso de cómo, ya sabes, el gobierno se ha centrado en construir confianza cultural. Quiero decir, una cosa que sabemos, viniendo de países que han sido colonizados u oprimidos o lo que sea, es que lo que realmente queda rezagado respecto al desarrollo económico o la conquista de la independencia política es muchas veces el aspecto cultural. Cómo se deshacen de alguna manera cientos de años de ese tipo de opresión y se construye realmente un sentido de confianza en tu propia historia, en tu propia cultura. Y no lo digo en un sentido estrecho, chauvinista o nacionalista, sino que como pueblo, un pueblo multinacional y multicultural en un sentido amplio, venimos de una larga historia civilizacional.
along sort of civilizational history. But I think in terms of this environmental. Pero creo que, en cuanto a esta cuestión medioambiental, y esto se enfatizó específicamente en el último Congreso Nacional del PCCH, que tuvo lugar hace 2 años, China realmente estaba presentando esta idea de lo que es el modelo chino de modernización. Dentro de ese marco, identificaron 5 elementos clave. No voy a repasar toda la lista, pero uno de ellos era la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Esa es una condición necesaria para cualquier país, especialmente China, con un territorio y una población tan grandes, para poder seguir un camino de modernización. Y creo que eso es lo realmente interesante aquí. Observar, buscar, todavía no está definido, se está buscando otro camino, una vía alternativa al modelo de desarrollo occidental. Porque con ello viene una crítica muy fuerte a lo que se denomina el antiguo camino de la colonización y el saqueo que ha marcado el modelo de modernización occidental. Esa no puede ser la posibilidad para China, y tampoco debería serlo para otros países subdesarrollados del sur global, para salir de ese estado de subdesarrollo. Así que creo que lo que está en juego es ese tipo de vía de desarrollo, pero también algo que tenga en cuenta: cómo influyen el medio ambiente y la ecología en ello. Sabemos que eso es absolutamente necesario. Eso se aprendió en los últimos 30 o 40 años. Así que, en fin, creo que esta respuesta larga e indirecta es algo que todavía se está probando y practicando sobre el terreno. Sí, quiero terminar esto haciéndote una pregunta. Una cuestión que creo que en parte ya has abordado en tu última respuesta. Pero aún así, se habla mucho sobre el sur global y la cooperación entre países del sur global. Me preguntaba cómo la experiencia china, y ya sabes, el aprendizaje sobre cómo equilibrar el crecimiento, el desarrollo y la ecología puede ayudar a otros países del sur global, dado que los problemas a los que se enfrentan son muy similares. Enormes presiones demográficas sobre la tierra, cuestiones de empleo que son muy críticas para la gente, asentamientos y demás. Además, atraer turismo sin degradar la ecología. Así que tenía curiosidad por saber si este modelo se ha extendido, si se ha convertido en una especie de modelo nacional para China, y si incluso podría ir más allá, fuera de China, y ayudar a otros países del sur global en la preservación de la ecología. Sí, siempre creo que es una pregunta difícil de responder específicamente, porque el modelo de China realmente no puede ser un modelo de copiar y pegar. No creo que pretenda hacerlo. Además, hay que tener en cuenta algunas condiciones históricas. Ante todo, China vivió una revolución, y a lo largo de décadas de enormes transformaciones sociales y económicas, incluida la reforma agraria. El país está gobernado por un partido comunista. Es un país enorme, tanto en territorio como en población. Creo que muchos de los problemas que enfrentan los países del sur global son los mismos, y muchos de los desafíos también lo son. A veces, la manera de responder a esos desafíos es realmente particular a las condiciones políticas e históricas de China. No estoy intentando evadir la pregunta, pero simplemente no se puede evitar eso. Sabes, cuando vemos este tipo de campañas, quiero decir, hemos hablado en un episodio anterior sobre la campaña de erradicación de la pobreza. Eso también repite muchos de estos tipos de movilizaciones masivas lideradas por el partido y cómo resuelve algunos de esos problemas concretos, ya sea el medio ambiente, el hambre o la pobreza. Creo que vinculado a la pregunta anterior, lo que está en juego es una determinada vía de desarrollo viable. A viable development path. How do you Se nos ha impuesto durante siglos de colonialismo e imperialismo, y al mismo tiempo, también tenemos que construir nuestras fuerzas productivas, luchar contra el hambre y la pobreza, proteger la tierra, el agua y el aire. Parece una mezcla de cosas prácticamente imposible.
Y creo que a veces me siento bastante desanimado por algunos defensores del decrecimiento, que dicen que eso es una posibilidad para los países del sur global, partiendo de estas condiciones. Quiero decir, es fácil decirlo sentado en las sociedades ya industrializadas y capitalistas avanzadas del norte global, pero ¿cómo puedes decir eso desde la perspectiva de los países del sur global? No es posible, ¿verdad? Y tampoco es posible simplemente decir, vale, seguiremos este camino de modernización occidental. Lo hemos intentado y no ha dado sus frutos. Y creo que ha sido un momento en el que muchos países del sur global realmente están despertando y diciendo, oye, nos han vendido un mal acuerdo, ¿sabes? Y no vamos a empezar todos a colonizar, ocupar y crear guerras solo para conseguir los recursos que necesitamos para enriquecer nuestras propias sociedades. Pero en fin, creo que lo que se puede hacer es que China definitivamente ha logrado algunos avances y ha cometido muchos errores. Ojalá, incluso el propósito de escribir este artículo o de producir colectivamente esta revista sea poder tender algunos puentes para poder aprender de algunas de esas lecciones para otros países del sur global y ver qué se podría aplicar en las realidades concretas de las personas que mejor conocen su propia situación. Así que espero no haber sido demasiado evasivo, pero ese es el objetivo y la esperanza más amplia para el sur global. That's totally fair. Eso es totalmente justo. Tengo la intuición de que gran parte del espectacular éxito ecológico y medioambiental de China, ya sea la presencia de bicicletas públicas en sus ciudades, los avances que han logrado con los vehículos eléctricos o los programas de reforestación, así como la restauración ecológica y de la biodiversidad que hemos visto, tiene mucho que ver con el éxito económico de China. Pero también creo que mucho se debe al sistema político chino, que existe una voluntad colectiva, que estos son temas que importan a la sociedad, que hay oportunidades y diferentes aspectos que equilibrar en lo que respecta al dividendo social, y también la utilización de los resortes de un Estado partido para movilizar a la gente y construir ese consenso. Things Chuck, ha sido un placer tenerte aquí y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y espero con interés nuestra próxima conversación. Solo diré una cosa. Para quienes de tus oyentes quieran leerlo, pueden consultarlo en línea. Y ya que mencionaste los vehículos eléctricos, hay un artículo fascinante sobre el desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos. Cómo surgió, en qué se diferencia de todo el motor de combustión y cómo llegó a China. Y luego hay otro que es más, digamos, plantea una serie de preguntas más que nada. ¿Cómo logra China realmente desengancharse de un modelo industrial de producción agrícola hacia algo más ecológico? Así que creo que plantea algunos de los éxitos en ciertos aspectos con el querrás leerlo y también hacernos saber. Voy a intentar contactar a algunos de esos autores e intentar que vengan aquí para debatir sobre sus artículos. Una vez más, gracias y espero veros pronto. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierdas y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación para la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.